Estamos a pocas horas de un nuevo 27 de junio y en este 2023 además se cumplen 50 años del golpe de Estado. Precisamente a 50 años del golpe. ¿Qué tenemos que decir cuando hablamos, por ejemplo, de causas y efectos de esta situación y de este evento? ¿Dónde hay que poner el foco en materia educativa para hablar de este tema? ¿Cuáles son los desafíos, por ejemplo, que hoy tienen las profesoras y los profesores cuando encaran este tema? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Desgraciadamente, el anuncio que hicieron en el Senado, cuando los altos mandos y Bordaberry declararon, incluso a un grupo de senadores que los visitaron, que si el desafuero no salía y si el juicio político no prosperara, los mismos me iban a meter en prisión. Yo dije entonces esta frase que lamentablemente ahora se ha hecho realidad, que mi prisión o la intención de detenerme significaba la caída de las instituciones, porque es evidente que no podía haber otra proyección de estas actitudes. Yo he duramente criticado a estos altos mandos. En mi país, los oficiales, no digo todos, sería absurdo, han torturado salvajemente a casi 12.000 compatriotas, de los cuales 4.000 permanecen en las cárceles. Es decir, que las confesiones que le han arrancado por las torturas eran confesiones carentes de verdad y de validez. Y no lo dice el senador R., lo dice nada menos que la Iglesia Católica Uruguaya en una carta episcopal donde Monseñor Parteri, su jerarca eclesiástico, declaró que las torturas en el Uruguay eran preocupantes y que el hombre torturado que confesaba, ese testimonio no tenía verdad y no podía servir. Y este tema tan importante vamos a estar hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con el profesor Gabriel Curici. Gabriel, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andás? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, Wilmar. Bueno, habitualmente te recibimos en línea de 3, los lunes un poquito más tarde, pero bueno, hoy valía la pena invitarte al lado. Ya habías estado acá en otras ocasiones para hablar de esto, ¿no? A horas nada más de un nuevo 27 de junio, ahí lo veíamos a Erro, ¿no? Y el desafuero de Erro pensaba también que marcó y condicionó el clima político previo al golpe, ¿no? A las horas previas al golpe. Hay mucho para hablar sobre este tema. ¿Qué reflexión te genera eso, por ejemplo? Bueno, justo en esta fecha, en esta víspera, ¿no? Digamos, el desafuero de Erro como el pretexto, la excusa, a veces, bueno, en historia decimos el detonante, ¿no? La chispa, bueno, también está, por hacer metáfora, la gota que desbordó el vaso, sobre todo en una coyuntura en lo que se puede apreciar en el momento, y históricamente está comprobado, de una avanzada de Bordaberry, las Fuerzas Armadas y un sector de la política y también de la sociedad autoritario que no quería convivir más con las instituciones democráticas, un proceso que se venía agravando desde febrero ya con la creación del COSENA, ¿no? En aquella insubordinación de una parte de los mandos militares con la que después Bordaberry terminó haciendo un pacto. Ese pacto, digamos, lo que empezó después fue a acorralar al Parlamento, ¿no? Y el pedido de desafuero de Erro, está bueno recordarlo, ¿no? Porque el pedido de desafuero de Erro fue rechazado por el Parlamento. Claro. O sea, en realidad, como no llegaban a los 3/5 en la Cámara de Senadores, se pasó a un juicio político muy, muy extraño también en Cámara de Diputados, acusándolo a Erro de cosas como ser en un momento ya era el líder intelectual de los Tupamaros, y además con un expediente muy desprolijo, elaborado por la justicia militar. Creo que también hay que recordar eso, ¿no? Ya desde el año 72 la justicia militar operaba contra la subversión, pero lo digo siempre por las dudas, ¿no? La guerrilla en el 72 fue derrotada. Lo que comenzó a darse fue una expansión de la acción de esa justicia militar y de sectores autoritarios, justificándose en que había otras formas de sedición, guerrilla. Entonces, el desafuero a Erro era una forma de decir, en el Parlamento también hay sediciosos, tupamaros, ¿no? Y con declaraciones aparte tomadas en forma aberrante, como la tortura, con falsos testimonios también, sobre todo de un personaje muy complejo de aquella historia como fue Amodio, se quiso avasallar el poder del legislativo, y el legislativo, con votos por la patria, digamos, del wilsonismo, con algunos herreristas que no estuvieron de acuerdo tampoco, porque yo creo que hay que recordarlo, por ejemplo, en Lacalle, cuando era diputado, él no estuvo de acuerdo con el desafuero, lo mismo que digamos, el sector de Vasconcelos,
¿no? Y el Frente Amplio, que tenían mayoría entonces para evitar el avance de esta jugada autoritaria de Bordaberry y las Fuerzas Armadas. Y también eso lo que marca es otra cosa, ¿no? Y es que existía también una búsqueda, por ejemplo, estaba el pedido de captura para el presidente del directorio del Partido Nacional, ya estaba preparado un desafuero contra Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, había una avanzada de ese poder ejecutivo militarizado en parte, con civiles muy autoritarios, que bueno, que terminaron decidiendo el decreto de clausurar las cámaras, porque el Parlamento era el último bastión de la democracia. Ahora, Gabriel, ¿qué podemos decir de esa última sesión legislativa previa al golpe? Bueno, la sesión es un caso, yo creo que es muy simbólica, fue muy simbólica, costó incluso que se reuniera porque para llegar al quórum tenía que tener 15 legisladores, lo que simplemente por el cuidado cronológico, ¿no? El desafuero a Erro fue 5 días antes de la clausura del Parlamento. O sea, se terminó de votar un 22 de junio con una votación negativa al desafuero. Ya a partir de ahí, Bordaberry y algunos sectores comenzaron a preparar el decreto de clausura del Parlamento y además ver que, digamos, porque recordemos que esto va no solo a prohibir el Parlamento, y a la mañana siguiente van a entrar los militares al Salón de los Pasos Perdidos. Es una cosa que para la democracia civil, para la historia republicana, fue gravísima. Entonces, estaba ya bastante avanzada la idea, por ejemplo, de crear un Consejo de Estado con civiles que iban a apoyar el régimen, sobre todo Echegoyen y otro sector del Partido Nacional, y los reeleccionistas digamos, que habían votado a Pacheco, esos iban a apoyar el golpe. Entonces, que el Senado se reuniera para marcar una posición de discrepancia, de denuncia a este atropello, porque el decreto ya estaba elaborado en la jornada del 26, incluso las investigaciones y bueno, las memorias, bueno, en el recuerdo ahora por ejemplo, las presas políticas, muchas estuvieron en la huelga general, ya en la CNT también estaba la información de que venía el decreto, entonces lograr reunir 15 legisladores, donde además ahí es muy interesante porque, bueno, creo que todos recordamos, porque además es muy emocionante, ¿no? Ese grito de Wilson Ferreira, que es el primero en hablar en realidad porque se tiene que ir, porque teme además que lo capturen de viva el Partido Nacional y denunciando a Bordaberry como el enemigo principal de la condición republicana del Partido Blanco, pero también hablan legisladores, en este caso del Partido Colorado, que están en contra del golpe, del Frente Amplio, es decir, hay como una búsqueda de marcar que lo que se viene, ¿no? Es un atropello a las instituciones y a la democracia. Creo que tiene ese valor, ¿no? Obviamente el Parlamento no tiene una capacidad de resistencia militar, ni estaba en la perspectiva de nadie, bueno, y de alguna manera también sirvió como mensaje para todo lo que era una sociedad que... esto es un tema para conversarlo, ¿no? Pero si bien hubo gente indiferente, la sociedad no toda vive 100% politizada, pero mucha parte de la sociedad uruguaya es republicana, ha sido demócrata. Entonces, este mensaje del Parlamento fue importante, aunque fuera una derrota, porque al otro día iba a empezar la huelga general, los contactos también para resistir en las juntas departamentales, en las asociaciones civiles, no solo lo sindical, ¿no? Los estudiantes, hasta, yo qué sé, por ejemplo, en San José, me acuerdo, el Cineclub, que era un espacio cultural, bueno, se reúnen a ver, porque también si el Parlamento no hubiera hecho nada, no es que no hubiera hecho nada, pero quizá... la justificación muchas veces de hasta el decreto dice como que la política estaba viciada de inmoralidad y que, bueno, acá todos los que fueron al Parlamento se estaban jugando también la libertad. Sí, claro. ¿No? Entonces claro. hay una historia ahí que es importante. Además de esto que estamos hablando, Gabriel, cuando hablamos de causas inmediatas que llevaron al golpe, ¿no? ¿Qué otras cosas destacarías, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay una mezcla allí de, por un lado, la avanzada de estos sectores que son diferentes, son plurales, bueno, en lado B han estado, por ejemplo, Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano, que han estudiado todo el tema de las derechas, ¿no? Las derechas son diferentes, son variadas, pero se termina como formando una suerte de coalición. No toda la gente de derecha igual apoyó el golpe, siempre digo lo mismo, hay derechas liberales, democráticas que no estoy de acuerdo, pero las derechas autoritarias, con diferentes perspectivas, impulsaron una avanzada sobre el sistema político, incluso con un discurso muy antipartidos, ¿no? Esto hay que recordarlo mucho porque, por ejemplo, cuando prohíban las juntas departamentales, rápidamente se van a crear juntas de vecinos, elevando a un carácter de vecinos con probidad cívica, ¿no? En cambio, como que los políticos eran algo negativo y los partidos eran parte de los problemas del país, ¿no? Entonces, yo creo que hay un contexto ahí coyuntural de avanzada del discurso antipolítico, del discurso antipartidario, de
de una perspectiva también del orden a la fuerza como bien superior por encima de las libertades y de la pluralidad, que está muy relacionado con dos cosas, ¿no? Por un lado, diferentes derechas, pero también una situación de guerra fría cultural. Ajá. El contexto de aquella época, que no solo en el 73, ¿no? Viene marcado ya desde los 60 por toda esta idea que producto de diferentes aspectos también, ¿no? Pero de los cambios sociales que el Uruguay había vivido en los años 50, el crecimiento de otras formas de hacer política, lo sindical, bueno, la unidad de las izquierdas, los avances en el sistema educativo, por ejemplo, que las clases populares llegaran a la enseñanza media, fue una novedad, todo el cambio cultural generó una reacción traducida en Guerra Fría también con el temor a la revolución, al comunismo, ¿no? Entonces, casi que todo lo que proponía reformas, incluso Wilson Ferreira, que era un político, digamos, clásico, muy transformador, pero que se lo acusaba de comunista, ¿no? Esa Guerra Fría cultural fue muy nociva porque también construyó la idea del enemigo interno. Entonces, ante el enemigo interno, la solución de fuerza era una opción para estos sectores. Y lo otro, que me parece que es clave también, ¿no? En un sistema multicausal, no hay una sola causa de golpe, pero es también el ajuste económico, ¿no? Uruguay... Claro, veníamos de años muy complicados también, ¿no? Viste que estas cosas darían para charlar cada una mucho, porque Uruguay arrastraba desde 1957 un PBI per cápita estancado. Claro. ¿No? Entonces, esto a veces también transmitirlo, quienes lo vivieron lo saben, no tengo que decir, pero, por ejemplo, la caída del salario real, las dificultades con respecto a las importaciones, había escasez en aquel Uruguay. Yo, a veces cuando le contás a los chiquillos en la casa... Sí, no, que suena raro, ¿no? Había veda de carne, porque había que tratar de exportar y obtener divisas, pero al mismo tiempo, como ya desde el 68 se habían reprimido mucho las demandas sindicales, se habían ajustado los salarios de forma a través de lo que se llamaba política de choque, ¿no? El shock económico. Entonces, había todo un plan que ya venía tratando de implementarse desde el año 72 por la OPP, que significaba un ajuste que iba a llevar a la movilización sindical. Uruguay también tenía una Convención Nacional de Trabajadores plural y unificada, ¿no? Que digo plural porque también había anarquistas, socialistas, militantes blancos, comunistas. Esa CNT tenía mucha capacidad también de por lo menos en la agenda plantear que esos ajustes eran muy gravosos para el costo de vida de las personas, ¿no? Entonces, el golpe autoritario también enseguida va a suprimir las posibilidades de que los sindicatos se expresen. Bueno, y yo no quiero exagerar mucho, pero no es exagerado. Cuando uno mira la larga duración, uno de los principales resultados del régimen que surgió allí, además de lo que sus autores llamaban el orden, fue una caída brutal del salario real, ¿no? Sin posibilidades incluso de que hubiera negociación colectiva. Entonces, ese tema me parece que también es importante. Cuando hablamos, Gabriel, de efectos inmediatos, bueno, uno se encuentra con la huelga, ¿no? Con la huelga general, y se encuentra con una resistencia muy fuerte en todo el territorio, ¿no? ¿Dónde pondrías el foco ahí? Bueno, yo ahí creo que hay como que, sobre todo por la fecha en que estamos, ¿no? También valorar algunos, porque son aspectos como que creo que en la historia uruguaya son interesantes de ver que ocurrieron, ¿no? Que oponerse a un golpe de Estado en general es muy... Obviamente que en perspectiva fue derrotada la huelga, fueron derrotadas y perseguidas las resistencias, pero sabiendo el componente, sobre todo autoritario que se venía, que una buena parte de la sociedad no haya apoyado y ya se haya expresado de diferentes formas en contra de la ruptura institucional, da la pauta de que, yo siempre lo digo al revés, ¿no? Si las mayorías uruguayas hubieran sido autoritarias y derechistas en este sentido, antirrepublicanas, no hubiera sido necesario el golpe. O sea, había una mayoría en el país con diferentes grados y niveles. Yo creo que, o sea, la huelga tiene una cosa que es fascinante de estudiar, ¿no? Porque los obreros y las obreras van y ocupan los lugares de trabajo, porque, voy a la anécdota casi puntual, ¿no? Pero el decreto establece suspensión de las clases, quiere que el país se paralice. Los obreros lo que hacen es ir a las fábricas. En aquella época no había redes sociales. Entonces, claro, si vos decretabas el paro, pero no va nadie, ¿cómo resistís? Entonces, era ocupación pacífica de los lugares de trabajo. Y van, y al principio el gobierno no sabe mucho qué hacer, y negocian, y desalojan al otro día, y vuelven a ocuparlo, ¿no? Entonces se genera como una gimnasia de que, bueno, también en los barrios, porque mucha gente no es de la fábrica, pero ayudaba
les avisaba a los obreros cuando venía un retén policial o cómo hacer para que hubiera porque tenía que cuidar de noche la ocupación. Y hay todo un conjunto de resistencias. A mí me parece que eso es muy interesante. Hay un aspecto ahí interesante también, Gabriel, y es más allá del hecho de ocupar, ¿no?, los distintos lugares de trabajo, había una cadena de solidaridad que estaba presente en distintos barrios en el interior del país, también en eso que mencionabas recién, ¿no? Decir, bueno, si bien yo no estoy ocupando, pero estoy alerta de lo que está pasando y le aviso a los trabajadores que estaban en esa situación también, ¿no? Sí, sí, porque además lo que empieza a ocurrir, ¿no?, es que hoy en día, y tenemos que avanzar más en eso, ¿no?, pero las investigaciones también empiezan a recuperar muchas memorias de resistencias. La huelga general es impresionante, hay documentales sobre eso muy buenos, pero también vos después te empezás a enterar, claro, que en las ciudades o las localidades del interior, el frigorífico de Tacuarembó, los molinos de San José, la gente en Fray Bentos, en el Ángulo, porque además son universos locales más chicos, también es más peligroso, pero a su vez la solidaridad digamos, de corto alcance, pero uno no se expone, pero cuida al otro, también permitió, bueno, hay juntas locales que se reúnen para denunciar la dictadura, tipo lo que hizo el Parlamento la noche anterior, y después la de San José hasta se llevan la chapa de la Junta, ¿no? La Junta, hasta que no haya democracia, no vuelve la chapa que dice esto es una Junta departamental, ¿no? Entonces, empieza a darse un sinfín de cosas, también, esto hay que decirlo con cuidado, ¿no?, porque había expectativa o esperanza de lograr que se revirtiera. No, yo creo que eso siempre es difícil de contarlo. No se sabía que venía un régimen de 11 años. Claro. Entonces, porque por ejemplo también Ferreira Aldunate, Líber Seregni empiezan a negociar y a coordinar y llegan a una declaración conjunta, yo siempre lo comento, me parece muy importante, ¿no?, por la patria, el Movimiento Nacional de Rocha, Carlos Julio Pereira y el Frente Amplio, de organizarse para resistir y coordinar, ¿no? Porque claro, el wilsonismo era el sector más votado del país, en parte le habían trampeado las elecciones y ahora se le suspendía el Parlamento donde tenía el presidente de la Cámara de Diputados, entonces y eran demócratas cabales, entonces también resisten y coordinan. Y eso, bueno, nos vamos un poco de fecha, pero el 9 de julio, las imágenes que hay del archivo de la universidad, es impresionante la manifestación multitudinaria contra un régimen autoritario. Entonces yo creo que hay un tema para ver sin romantizarlo, porque las huelgas generales son complejas de sostener, había tendencias diferentes en los sectores demócratas, y el poder estaba, o sea, después de un par de días de huelga, permiten los despidos sin indemnización, claro. Van a tratar de desertores a los funcionarios públicos que hagan huelga, pero hubo un comportamiento, yo creo que muy valioso de analizar también porque no hubo un caso de desmán en las huelgas, de abuso por parte de los obreros contra otros, de robos ni de saqueos. Fue una huelga por la democracia, ¿no? Que eso también habla de ciertas, por lo menos, construcciones históricas en el movimiento social uruguayo, plural. Yo digo que esto no es propiedad de una... o sea, es una construcción democrática, justamente. Y hubo una resistencia democrática que a la larga hace un diferencial con respecto a las posibilidades de que el régimen, si bien había sectores que lo respaldaban, por supuesto, no tuvo una legitimidad popular. Claro. El episodio de la huelga es un fenómeno interesantísimo. Podríamos hablar del programa entero del fenómeno de la huelga, que marca un antes y un después en el movimiento sindical uruguayo también. Gabriel, aprovechando tu visita, me gustaría poner el foco también en el plano educativo, porque vos como profesor, como tantos colegas, tienen ese desafío de cómo enseñar este capítulo de nuestra historia, ¿no? ¿Dónde te parás? Por ejemplo, seguramente esto lo conversás con tus colegas. ¿Dónde poner el foco para, bueno, en el caso de los chiquilines, a nivel de formación también de docentes, ¿no? ¿Cómo se enseña esto? Mirá, yo creo que hay varias cosas. La primera, que uno como docente siempre trata de pararse de una perspectiva de construir un conocimiento en base a la producción académica, científica, porque la historia es una disciplina que se ejerce con determinadas, hoy le llamaría para otros rubros, controles de calidad, claro. Investigación, documentación, sí, rigurosidad, ¿no? Crítica ante pares. Entonces hay una producción historiográfica muy rica sobre el tema que hay que manejar, que eso tiene que servir para uno como profesor también plantearse con pluralidad del tema. Es decir, un docente no va y lo digo en el mejor de los sentidos, no va a militar una causa al trabajar la historia reciente, sino que va a presentar un tema con evidencia historiográfica y sí sabiendo que es un tema que hay que tratarlo con cuidado en la medida que hay memorias plurales también en los chiquilines. Más que en los chiquilines, en la familia de los chiquilines. Los chiquilines en general, como todos cuando teníamos 15 años, es un tema más, genera interés,
pero también algunos tienen versiones, tipo en la dictadura había más seguridad, o bueno, esto pasó por culpa de los Tupamaros. Entonces hay que llevar la historiografía para trabajar esa perspectiva de memorias plurales, enriqueciéndola con reflexión y capacidad también de que ellos tengan una mirada crítica crítica sobre el pasado y de valoración de la democracia actual. Eso me parece fundamental. Siempre creo que hay que tratar de trabajarlo con las familias. Ajá. Que las familias se animen a compartir desde las diferentes perspectivas, que no sientan que es un tema que es propiedad de los docentes tampoco. Nosotros, es decir, todos los temas, si hablamos de Artigas pasa lo mismo, es decir, tenemos un saber sobre ese aspecto. Ahora, nosotros tenemos una especialización en proponer estrategias didácticas con la historiografía para acercarle a lo que se ha informado. El gran problema, más que hay en CARES diversos y todo eso, es que en muchos lugares todavía sigue siendo un tema tabú, Wilmar. ¿Ah, sí? Sí, vos sabés que, y yo lo otro que siempre digo es, no es un tema, por eso usé la palabra militar, no es de militancia, no es un tema político partidario o de afinidad con, pongámosle que yo la puedo sentir o no importa, con los colectivos de familiares o eso, no, es un tema que está en los programas oficiales, desde la recuperación democrática. ¿No? Pibel Devoto fue el primer presidente del CODICEN y lo estableció, luego, y esto del año 86, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en 2001 eran los planes que estaban vigentes y en tercero liceo se podía dar esto, pero el programa actual de la reformulación también lo tiene, y ¿no? Un gobierno de coalición con Robert Silva de presidente del CODICEN, ¿no? Cuando fue Jorge Valle presidente, la Comisión para la Paz estableció que era obligatorio enseñar esto, ¿y para qué? Para conocer lo que fue el terrorismo de Estado, para conocer cómo una democracia entró en crisis. No es un tema político partidario. Lo que pasa es que hay algunos actores en las comunidades locales, pero también a alto nivel de la política, que dicen que esto no hay que trabajarlo, que hablar de esto es violar la laicidad, cuando es violar la laicidad no enseñarle estas cosas a los chiquilines, justamente, si queremos una formación republicana. Entonces, hay un tema, mira, hace poquito en la FIC estábamos trabajando, ahí en la Facultad de Información y Comunicación, unos espacios de formación integral con jóvenes que van a hacer diferentes formatos de comunicación para hablar de los 50 años, y ellos nos decían, mire, profe, que muchos compañeros, 19 años, se enteraron que hubo dictadura en Uruguay ahora que vinieron al curso. Porque por A, por B, porque no tuvieron historia después del cuarto año, porque no... El tema no se da tanto. Ahora, es preocupante, ¿no? Porque casi veinteañeros que recién se enteran ahí en ese nivel educativo, ¿no? Es una cosa que es preocupante, pero es cíclica, Ajá. ¿no? Porque a mí en pandemia una alumna del IPA me confesaba, pero preocupada, ¿no? En un Zoom, porque estábamos en pandemia, y yo quise dar este tema en una localidad del interior, y las criptas y unos paros dijeron, este tema acá no se da. Como diciendo, te estás metiendo con algo, porque se genera eso. Las localidades también es difícil porque todavía convive, porque el tema de la impunidad y el miedo, ¿no? Y cada tanto salen algunos políticos muy poderosos a decir que este tema no le ha quedado, bueno, los cuestionamientos a De Masi, que es con De Masi uno tiene que leer, para nosotros es un gran maestro, un referente y todo, pero él publica cosas históricas, hay que leerlo, cuestionarlo y ver otras visiones si se quiere, pero que haya habido políticos que... Y esto fue en 2005, 2006, que hablaban de destituirlo. Entonces, ese problema, yo creo que es preocupante, pero no porque los docentes no estén, y las maestras, los profes preparados para darlo, sino porque la sociedad tiene que madurar un poco más, ¿no? Como esto de reconocimiento público del Estado. Bueno, tenemos que madurar todos si queremos una democracia sana. Bueno, que se tiene que enseñar esto, que va a haber diferentes visiones, que hay mucha producción académica, que es sano que los estudiantes conozcan esto y lo conversen con sus familias, si no lo tribunizamos. Claro. ¿No? Y ahí yo creo que también juegan un rol muy importante, Wilmar, los medios. ¿No? Porque yo lo digo también como profesor, ¿no? A los chiquilines de 15 años el tema les puede interesar. Ahora, no puede ser solo una cosa que se dé obligatoriamente en el liceo o en la escuela. Claro. Tiene que discutir, pero en el mejor de los sentidos, hablarse de la democracia. Y no se puede hablar de la teoría de los demonios. ¿Por qué entró en crisis? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué fue la Guerra Fría? A veces que esas cosas está bueno conocerlas y hay que hacerlo ya con, vos decís, 50 años, podríamos hacerlo mejor, ¿no? Claro, es interesantísimo eso de involucrar a las familias también en este proceso de discusión e intercambio. Gabriel, hacemos una pequeña pausa, seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el profesor Gabriel Quirichi. Recién, Gabriel, nos contabas la experiencia educativa, ¿no?, en el salón. Sí. A nivel general, ¿cómo responden los estudiantes, los jóvenes, cuando vos planteás este tema o querés conversar sobre este tema? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Bueno, les interesa pila. Siempre soy un poco interpretativo, personal, pero te diría que hay algunos temas, ¿no? Que, por ejemplo, si vos decís, vamos a dar revolución cubana, vamos a dar feminismos o vamos a dar dictadura, a los chiquilines, y ahora hay otro tema, de esos temas que vos decís, crisis del 2002, ajá, como temas de historia les interesa y mirá, yo he dado clases en muchos lugares, como todo profe, ¿no? Pero sí, porque en liceos privados, públicos, diferentes zonas. Y hay interés desde diferentes familias con procedencias ideológicas diversas. Chiquilines de familias militares, chiquilines de familias de policía, chiquilines de familias militantes, ¿no? Militantes de izquierda, que quieren conocer un poco más, ¿no? Y bueno, y en muchos casos se dan buenos diálogos y se dan discusiones, y los padres te mandan también que leas otra cosa. Pero eso es, digamos, creo que un elemento dinámico y motivador de la enseñanza. Claro. Lo terrible sería que les pareciera lo mismo, ¿no? Y yo creo que, bueno, además hay un tema que creo que es muy importante trabajar con ellos, es contarles cómo era ir al liceo en dictadura. Porque a veces también lo hablamos y yo escucho gente que se toma esto de la liviana. No, se expulsaron y se maltrataron a la mitad de los docentes del país. Sí. ¿No? Por ser liberales, demócratas, de izquierdas o democristianos, una cosa que fue brutal, ¿no? Pero además, el clima represivo que había en los liceos, con el corte de pelo, con la barba, con el largo de las polleras, los chiquillos no se podían juntar en los recreos. Entonces, cuando vos les contás eso, ¿no? Empieza también como una posible sintonía con lo que ellos están viviendo, que me parece que eso es súper importante. Ahora, este interés de los chiquilines también lo traslado al resto de la población, ¿no? Porque, por ejemplo, venimos de una actividad lindísima en el Cabildo, en la que formaste parte con profesoras, con profesores destacadísimos. Hubo gente afuera que quedó, ¿no? Claro, claro. Es un tema que demanda. Exactamente, sí, ¿no? Me parece que eso también está presente, de saber qué fue lo que pasó, de estudiar, de investigar. Por eso siempre es bueno recurrir a los profesores de historia y dejar de lado los intercambios y la polémica política, que muchas veces salpica esto que estamos conversando ahora, ¿no? Yo creo que es lógico que los políticos con esto se movilicen, porque también hubo responsabilidades políticas, pero al mismo tiempo, a veces uno dice un gran diálogo nacional, pero sería importante tener espacios, ¿no?, en donde diferentes actores escucharan otras miradas que no son las de los involucrados directamente, ¿no?, que creo que serían más constructivas para un debate histórico y democrático. Insisto, porque cuando se tribuniza o aparecen las redes, el otro, claro, tengo la verdad la causa fue tal o el golpe fue tal día. Entonces, nosotros tenemos como una posición, porque además, ¿qué pasa? La experiencia es lo que te va dando, acumulás diferentes formas de percibirlo el tema, reacciones en chiquilines, adolescentes, que a veces son mucho más críticos que los más veteranos, ¿no? Pero que además quieren entender. No están jugando. A veces algunos vos ves que en la familia ya tienen mucho peso lo que les dice una figura, pero en otros casos también quieren revisar cómo es lo que les contaron. Y estos asuntos son interesantes para eso. O sea, amplían las posibilidades de libertad, trabajar los temas de historia reciente, insisto, con rigor pedagógico, con distancia crítica por parte de los docentes, ¿no? Y bueno, nosotros ahora vamos a convocar una jornada, que ya aprovecho que estamos acá para invitar, ¿no? Que cuando digo nosotros, el colectivo de la sala docente de historia del Instituto de Profesores Artigas, que ahí nosotros tenemos horas de departamento para hacer actividades de investigación, de extensión. Bueno, en el marco de eso fue lo de la jornada del Cabildo, y en agosto estamos convocando para jornadas de intercambio sobre experiencias de enseñanza en todo el país y en todos los niveles a propósito de la historia reciente. Qué interesante. Porque la idea es que, por ejemplo, porque también en la historia reciente están los programas de sexto de escuela. Claro. Entonces, para muchas maestras lo trabajan y todo, pero tampoco se formaron en historia. Ahora no hay, esperemos que vuelva historia en magisterio, pero cuando magisterio tenía un solo año historia. Tiene que dar desde Colón hasta es un programa inabarcable. Entonces, claro, las maestras igual se movilizan mucho y buscan materiales y todo, pero también está bueno, tienen mucha experiencia didáctica. Ver cómo trabajan las maestras, o que también compartan con profesores de historia, que lo trabajamos con adolescentes,
ver cómo también lo trabajan los investigadores en la formación terciaria, Claro. ¿no? Ahí puede haber un cruce bueno, la idea es que sea transmitido para todo el país, que venga también, porque esto que hablamos, ¿no? Experiencias de las localidades, ¿no? Y también cómo trabajar, porque uno cuando da el tema, no solo está trabajando, obviamente que el centro son los alumnos, pero también los alumnos son parte de una familia, de un club deportivo, donde de repente tienen un técnico que le dice, no, mejor que vengan los milicos. Bueno, ¿cómo trabajas con ese? Porque ese chiquilín capaz que es decir, conviven con espacios, ¿no? En donde también la formación republicana no es solo saber la hora del golpe de Estado. Claro. ¿Eso es en agosto? Esto va a ser, claro, el 19 y 20 de agosto va a ser en el Salón Azul de la Intendencia. Y van a ser jornadas como por temas: economía, derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva también desde diferentes puntos del país, la cuestión vinculada también a los grupos afro, ¿no? Es decir, porque la dimensión también de lo que vino después del golpe de Estado fue Claro. totalizante, ¿no? Claro, interesante eso, ¿eh? Interesante también la visita. No, Gabriel, gracias por esta la noche invitación, aquí Wilmar. al lado de esta jornada tan particular. La seguimos porque hay mucho por hablar. La seguimos en línea 3 también, ¿eh? Más arriba. Gracias, ¿eh? Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.